la película El gato pardo, el príncipe interpretado por Burt Lancaster era don Fabricio y encarnaba la elegancia y decadencia de una clase aristocrática que se extinguía con la unificación de Italia y el fin de los reinos. Pero ahí aparecía Angélica, interpretada por la bellísima Claudia Cardinale, y era la metáfora del futuro irresistible y bello y pragmático que seducía al poder para poder ocupar su lugar al bailar con Tancredi. Papel interpretado por Alain Delon. Eran dos jóvenes que simbolizaban la nueva Italia, pero de ello ya hacían 60 años de aquella película. Dos de sus coprotagonistas, Burt Lancaster, había perecido en el 94 a los 80 años, mientras que Delon, Tancredi, perecía en 2024 a los 88. Así que ahora le ha tocado el turno a Claudia Cardinale. El 23 de septiembre del 2025, con 87 años, abandonaba este mundo. Aquella Claudia de la cual quedó impactado Marcello Mastroianni, que nunca pudo sacársela de la mente en la película 8 y medio, donde Mastroianni la miraba fascinado por encima de las gafas de sol. Era el ideal de mujer, era el sueño para cualquier hombre, y donde ella misma actuó como ella misma, como más sabía ser ella. Y cómo olvidar el papel de la princesa Dala en La Pantera Rosa, donde encarnó la inocencia y la dignidad rodeada de un mundo de ladrones y oportunistas. Aquellas 3 películas estuvieron en las 3 a la vez en los cines de todo el mundo, dando una idea del impacto que supuso la irrupción de la belleza y el talento natural de Claudia Cardinale en las pantallas. Bastaría tan solo con haber rodeado uno de esos filmes para ser ya una estrella. Pero no, además hizo 130 películas que la convertirían en un mito del cine mundial en la época dorada del cine italiano. Trabajó con los más grandes: Luchino Visconti, Federico Fellini, Jeremy, Monicelli, Leone Ganse, y podría decir más. Con ella se va una de las últimas grandes actrices de esos años. Solo queda Sofía Loren. Cardinale ha perecido, y pereció en su casa de Namur, cerca de París, según ha anunciado su agente Laurent Sabri a la agencia AFP en la noche del martes. Se había instalado allí hace años y Francia era uno de los 3 países de su vida, además de Italia. El otro era Túnez. Sí, Túnez, porque allí nacería y allí nació la historia de ella en 1938, cuando era un protectorado francés en una familia de inmigrantes sicilianos. Su primer recuerdo era la llegada de los soldados americanos en la guerra. En Túnez la descubrió para el cine el director francés René Bautier, que la vio delante de su colegio y quedó fascinado con la belleza de aquella mujer. Su cabello era largo y abundante y de un castaño oscuro profundo, y con un brillo tan natural que parecía que en la pantalla se viera sedoso y lleno de vida. Sus ojos eran grandes, expresivos, de un tono avellana oscuro, con una mirada intensa y misteriosa. Sus cejas bien definidas, gruesas y naturales. Sus labios carnosos con una sonrisa amplia y seductora. Su piel de tono mediterráneo, morena clara. Y su figura esbelta con curvas muy marcadas. Aquel día, el director francés René Bautier se le acercó y le dijo si podía hablar con su padre. Y más tarde la fichó para un cortometraje que triunfó en Berlín y después ganó, sin saberlo, un concurso de belleza en la que fue proclamada la más guapa de Túnez. El premio era un viaje a la Mostra de Venecia. Y así empezó todo en 1957. Allí decía a los fotógrafos que no quería hacer cine, pero algo debió de sentir en el festival con una de las primeras películas que veía en un cine en su vida: Las Noches Blancas de Visconti. Solo 3 años después actuaría en una de sus películas, otra obra maestra, Rocco y sus hermanos.
En Rocco y sus hermanos de 1960, hizo el papel de Ginetta, la jovencita que se convierte en esposa de Vincenzo, el hermano mayor de la familia Parondi, y donde Alain Delon hacía el papel de Rocco. Más tarde, la misma Claudia Cardinale confesaría que no entendía lo que decían en las grabaciones, ya que hablaba muy poco italiano, porque era tunecina, y ella pensó que discutían los camarógrafos. Sin embargo, detrás de las luces habían sombras, porque recién llegada a Italia en el 58, con apenas unos 20 añejos, aquel año tendría una agresión no consentida de parte de un hombre, y fruto de ello nacería un niño. Durante años lo presentó como si fuera su hermano, hasta que develó su historia en una entrevista años después, porque en 1958 rodaba 3 películas ocultando su embarazo. Solamente se lo contó a Franco Cristaldi. Ella pensó que la hallaría, pero todo lo contrario, le pagó un viaje a Londres para dar a luz en secreto. Y allí, por ese acto tan bondadoso de Franco Cristaldi, empezó una relación amorosa entre ambos. Se casaron y fue su primer marido, pero tras su separación cayó en los brazos de la leyenda Pasquale Schitiari, otro realizador italiano con quien tuvo un hijo, o sea, el primer hijo presentado ante la sociedad. Pero ya sabemos, en aquel mismo momento había dado a luz tiempo atrás al niño al que presentaba como si fuera su hermano, ocultándolo. Su año de esplendor, el 63, como habíamos dicho anteriormente, con la película El Gato Pardo, junto a Alain Delon, 8:30, junto a Marcello Mastroianni, y por supuesto, La Pantera Rosa. 3 películas que la lanzaron al estrellato. Muchos decían, ¿y para qué seguir trabajando si ya quedó en lo más alto? Fue dejando huella en cada título con registros dramáticos y un fondo de melancolía. Cuentan que cuando Fellini la llamó para que hiciera 8:30, estaba tan prendado de ella, tal como era que en el filme Claudia Cardinale hacía casi de sí misma. Se mostraba como es, alegre y desenfadada. De hecho, algunas escenas representan momentos y conversaciones que se produjeron en la realidad con Fellini, que en la película es su alter ego, Mastroianni. Visconti la consagró con su papel en El Gato Pardo, en la que hizo de una de las parejas más bellas de la historia del cine con Alain Delon, con un parche de pirata en el ojo y también con un Burt Lancaster en el baile final que representaba el final de una época en Italia. Es increíble pensar que rodó las 2 películas a la vez, yendo y viniendo de Sicilia a Roma, con 2 cineastas totalmente opuestos. Visconti, un tipo que quería todo enseguida, y Fellini, caótico, que se inspiraba en la improvisación. Es que incluso en un filme era rubia y en el otro era morena. Y en La Pantera Rosa, de Black Edwards, la primera de la saga del Inspector Clouseau, película que la da a conocer en Hollywood. En los grandes estudios hizo de todo. Cuenta la leyenda, pero nunca se dejó seducir completamente por el cine estadounidense. Siempre regresaba a Europa e Italia. En esos años trabajó con los actores más famosos del mundo en Hollywood, como John Wayne, Sean Connery, William Holden, Henry Fonda, Orson Welles, Anthony Quinn, Laurence Olivier o quizá Burt Lancaster. Rechazó una larga fila de galanes que la pretendían y se quedaban rendidos a sus pies como si fueran gotas de lluvia en noches de verano. Hasta Marlon Brandon la pretendió, pero simplemente no pasó sino de una buena amistad. Mastroianni, Alain Delon, nada, solo amiguitos. Y hasta en Francia corría el rumor que tenía una historia de amor con Jacques Chirac, el político. Pero aparte de todo eso, en Estados Unidos dejó buenas películas, como Los Profesionales del 66, hasta que llegó su hora del 68, un western. También apareció en Fitzcarraldo del 82. ¿Y cómo pasar desapercibida la película de 1971?
Las Petroleras, un western rodado en España donde Cardinale se unió junto a Brigitte Bardot, dos estrellas que fueron un tesoro del siglo XX. Por eso, cuando su hija, Claudia Schiatteri, ¿sí? ¿Recuerdan al segundo marido de Claudia Cardinale? Era Pasquale Schiatteri. Ese fue el tipo por el cual dejó a Patricio Cristaldi, su primer esposo. Y que de hecho fue un escándalo. Así que cuando su hija escribió el libro llamado Claudia Cardinale, la Indomable, hacía un gran honor a su nombre. Un título que a ella le gustó porque toda su vida había buscado la independencia y se había movido con libertad. La palabra indomable me está bien, llegó a afirmar. Y sí que sí, porque cuando dejó a Cristaldi, su primer marido, fue todo un escándalo. Cuando se volaba con Schiatteri, su segundo marido, y tenía precisamente a Claudia. En pocas palabras, hizo lo que se le dio la gana. Y aunque en venganza, Cristaldi les hizo de todo, incluso hasta los llegó a vetar de los cines de Cinecittà, ya que tenía gran poder. Pero se salieron con la suya. Aunque nunca se casaron, convivieron largo tiempo, compartieron la crianza de su hija y siguieron siendo amigos hasta la partida del director en 2017. Y era que estaban separados porque así lo quiso Claudia Cardinale. Mientras ella vivía en París, él permanecía en Roma. Pero a pesar de gustarle París, a pesar de encantarle Italia, en sus últimos años, la actriz había regresado a su Túnez natal, a la tierra de su infancia. Ya saben, la sangre llama. Hija de inmigrantes sicilianos, en Túnez establecidos, la ciudad la homenajeó como agradecimiento con el bautismo de una calle en su nombre, ubicada en la región portuaria de La Goulette. Sí, La Goulette, en ese suburbio donde nació y creció la hermosísima. En el 97 incluso filmó allí una película titulada Un verano en La Goulette, sobre el despertar amoroso de un grupo de amigos en la víspera de la Guerra de los 6 días, donde hacía de ella misma. Y en una de sus últimas películas, The Island of Forgiveness, del 2022 de Rida Bey, evocó la historia de un escritor tunecino de ascendencia italiana en un claro guiño autobiográfico de ella misma. Y no solo actuó en películas tunecinas hacia el final de su vida, sino que también elogió a algunos escritores tunecinos de ascendencia italiana como ella. Una de sus películas más bellas sería Niente di Serio, del 2018, que narraba la historia de dos mujeres que se escapaban de una casa de retiro para vivir una aventura en la ciudad de los canales. Una de sus frases últimas fue: cuando un hombre te mira y no lo miras, siempre insiste. Si decís que sí inmediatamente, ya no está interesado. Así que cuando más decían que no, más insistía ellos en mí. Así que fue la mujer que vivió literalmente todas sus vidas posibles, por una simple y sencilla razón: porque los mejores años del cine italiano llevan la impronta de su belleza y de su talento. Contó Alain Delon cuando hicieron la restauración de la película El Gato Pardo y la mostraron en Cannes. Allí fue ella y Alain. Y Alain le dijo: somos los únicos que quedamos vivos, todos los demás están en el otro mundo. Sí, ahora ella se une a esa legión de grandes nombres que atesoran en el más allá los recuerdos de aquel cine que siempre dará de qué hablar. Aquellas películas que sumergen en un sueño, que recuerdan al pasado y nos permiten entender el presente. Como ella misma lo aseguraba, cuando era joven quería ir a todas partes y ser todos, y con ese trabajo lo he logrado. Lo interesante para una actriz no es hacer lo que quiere, sino ser otra persona. Era rubia, era morena, era una princesa o era una vagabunda. Era de todo. Nunca eres la misma frente a la cámara, decía. Puedes vivir muchas vidas en un lugar. En eso
he tenido suerte. Muchas vidas en lugar de una. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Nacida el 15 de abril de 1938 en Túnez, donde sus padres, ambos sicilianos, llevaban a Italia por dentro, rodeada de 4 hermanos, 2 niños y 2 niñas, de los que Claudia fue la primogénita. Quizá esa posición dinástica le conferiría un fuerte carácter que no amainó jamás, ni siquiera en la escuela de monjas a la que fue y desde donde, por casualidad, se inició en el cine. Soñaba con ser maestra o exploradora y casi, a su pesar, acabó sintiéndose atraída por la gran pantalla. Su padre era un ingeniero ferroviario. Era estricto, no la dejaba prácticamente hablar con nadie. Pero a los 14 aceptó que Cardinale apareciera junto a su hermana y sus compañeras de clase en un cortometraje documental titulado Les Anneaux d'Or de 1956 de René Bautier. Desde entonces sus papeles en la gran pantalla no dejaron de llegar. Su primer papel destacado fue el de Godale Simple, de Jacques Baratier, un largometraje en la que interpretó a la criada de un artista árabe. Entre sus papeles más inolvidables están Cartouche, una película francesa de 1962 protagonizada junto a Jean-Paul Belmondo, de aventuras de época, muy popular en Francia aquella película, donde Belmondo era Louis-Dominique Bourguignon, alias Cartouche, un bandolero que en una huida de sus fechorías conoce en una posada a una bella gitana llamada Venus. ¿Esa era Claudia Cardinale? Aquella película despertó su fervor por Francia y, como no, si era una de las más destacadas actrices de la época. Cuando le preguntaron en una entrevista por qué había elegido vivir en Francia y no en Italia, ella simplemente respondió: ¿quién sabe? Básicamente, mi primera lengua y mi primera cultura fue el francés. Cuando yo viví en el protectorado francés de Túnez, cuando era un protectorado. En Italia viví un poco solitariamente. Era difícil tener una vida normal, ir de compras o salir a pasear. Mientras en Francia he encontrado un país amigable en el que el trato con personas públicas es un poco más llevadero que en Italia. Al menos para mí, en aquellos años era así. Sin embargo, confesó también en aquella entrevista, cuando le preguntaron qué país amaba más, ella respondió: Túnez, lo admito, amo a Francia, amo a Italia, pero Túnez sigue siendo el país que llevo en mi corazón, porque allá llevo en mi mente los recuerdos de mi infancia. Me recuerda a mi madre, a mi padre, a un tiempo suspendido antes de que mi vida se convirtiera en un viaje. Y es que una de sus últimas películas, titulada La Isla del Perdón, o The Island of Forgiveness, o Le Pardon, de 2022, fue en Túnez. En aquella película seguía la historia de Andrea Licari, un autor y profesor de origen italiano que regresó a su lugar de nacimiento en Túnez para cumplir con el deseo de su madre. En ese viaje enfrenta traumas del pasado y busca el perdón para sí mismo y para los otros. Cardinale hacía el papel de Agustina, una mujer mayor que probablemente formó parte del entorno de Andrea. Quizás su madre o alguna alumna o figura cercana. No es la protagonista, pero su presencia aporta peso emocional, historia y sabiduría, actuando como símbolo de conexión con el pasado, con las raíces, la memoria y la reconciliación. Quizás sentó esa última película en su Túnez natal, Claudia Cardinale, porque quizá querría reconciliarse con su pasado, con ese mismo pasado del cual quiso salir abruptamente
para cambiar su vida para siempre. Quizá nunca entendió lo que fue, o lo que pudo haber sido, o lo que dejó atrás. Esas preguntas existencialistas que siempre rondan al ser humano cuando cambia de un lugar a otro, como esa parte de la memoria que queda, que no se olvida y que permite enfrentar los fantasmas del pasado con dignidad. Porque la conclusión final de la película era que el perdón no siempre significa olvidar, pero sí significa reconciliarse con lo que fue, aceptarlo, integrarlo al presente para vivir mejor. Porque al final, la isla del perdón es una metáfora del origen del lugar del nacimiento, donde ese territorio interior al que no se regresa, pero que es nostálgico. Cuando le preguntaron en una entrevista si se arrepentía de algo, ¿hay algo que cambiaría?, ella simplemente respondió: por supuesto, pero prefiero no pensar en ello. Y eso quizá tenga que ver con su hijo, Patrick, su primer hijo, que lo tuvo en circunstancias tan abruptas que ella, Claudia, siempre guardó como un pecado inconfesable hasta el último de sus días. A nadie le contó nada de cómo fue ni cuándo, hasta que en el papel impreso de un libro confesó aquel hecho y de una vez le permitió descargarse. Aquel libro se llamó Moi Claudia tu Claudia, le roman de Bonnie. Yo Claudia tu Claudia, la novela de una vida. Un libro del año 95, donde aprovechó para sacarse de una vez para siempre la gran espina de su existencia. Y donde a la vez contó con la buena fortuna que un tipo llamado Franco Cristaldi no solamente la ayudó para que mantuviera en secreto en una Italia conservadora que jamás le hubiera perdonado tener un hijo sin padre. Cristaldi no solamente la descubrió, la convirtió en estrella suprema del cine europeo y la protegió de la prensa por aquel hecho. Pero le pagó mal, le pagó muy mal. Al fin y al cabo era una rebelde. Tanto que cuando le preguntaron cuál fue el momento más feliz de su vida, ella simplemente dijo que cuando conoció a Scattieri, fue su amante cuando ella estaba casada con Cristaldi. Y es que para ella su único amor fue Frank Pasquale Scattieri, al que conoció rodando una película. Juntos harían 11 películas. Y para ella fue el único hombre de su vida. Fue en Nemours, Francia, el lugar que escogió para vivir sus últimos años. Ese pequeño rincón de la región de France despierta con un aire apacible en una tarde soleada de septiembre del 2025. A poco más de 70 kilómetros de París, ese pueblo parece haber conservado el encanto intacto de los pueblos donde la historia se mezcla con la rutina cotidiana. Calles empedradas reflejan la luz del sol y cada fachada de piedra se leen siglos de memoria. El Auriculares, con su torre cuadrada del siglo XVI, se levanta aún como un vigía orgulloso junto al río Loic, donde se puede ir a las plazas de Republic X a tomarse un café, donde el aire huele a bosque, porque Nemours está abrazado por los bosques de Fontainebleau, que lo pintoresco convive con lo cotidiano. Allá donde los estudiantes atraviesan el puente sobre el Loic camino a casa, y donde algunos turistas, mapa en mano, buscan la iglesia de Saint Jean Baptiste, donde la piedra gótica parece contar oraciones antiguas. Así que en ese pequeño pueblo de tardes soleadas, una tarde soleada precisamente de septiembre del 2025, en Nemours, perecía y se iba de este mundo la leyenda viviente de Claudia Cardinale, la rebelde que escogió vivir en aquel pueblo de ritmo pausado, que aunque pequeño respira historia y belleza en cada rincón. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.